internet. Hoy les traigo un video que muchas personas me han pedido desde que comencé a subir mis videos de anécdotas divertidas. ¿Saben? Esa serie que hice contando historias interesantes y divertidas que me han pasado. Deberían verlas si no la han visto. Y desde que mencioné en ellos que estudié un bachillerato técnico en arte en Venezuela, muchas personas me han preguntado sobre mi experiencia ahí, cómo fue o de qué se trata, cómo es. Entonces en este video quiero hablarles un poco de cómo fue mi experiencia estudiando en un bachillerato técnico en artes visuales en Caracas, Venezuela. Antes de empezar el video quiero decir algo para todas las personas que me ven fuera de Venezuela, y es que el sistema educativo venezolano es distinto al que probablemente ustedes tienen en sus países. El sistema educativo venezolano comienza desde el preescolar. El preescolar es algo que estudias antes de entrar a primaria, cuando tienes como 4 o 5 años. Luego entras a primaria más o menos hasta los 6 años, y hace 6 años. Luego entras a bachillerato. Bachillerato en Venezuela abarca tanto el middle school como el high school, por así decirlo, son 5 años. Y si estudias en un colegio técnico, como fue mi caso, estudias 6 años, pero el último año es completamente práctico. Como les dije, el bachillerato venezolano suele durar 5 años. Y vamos a decir que tienes dos opciones para elegir: ciencias, colegio de ciencias, donde aprendes matemática, física, todas esas cosas, o humanidades, donde aprendes idiomas, historia, literatura, en fin, toda la parte de humanidades. Y también existen otros bachilleratos que son los bachilleratos técnicos, donde te dan un montón de cosas, depende de cuál elijas. Hay de informática, hay de contaduría, hay de artes. Y la gran diferencia que tienen con los bachilleratos normales es que, aparte de que te dan más materias, obviamente porque te estás especializando como técnico medio en algo, es que tienen un año extra, el 6º año, que consiste en ver una que otra clase. Dependiendo del bachillerato te dan más o menos clases, y también hacer pasantías, trabajar como pasante, experimentar en el campo laboral en lo que te estás graduando, obviamente. Yo estudié bachillerato técnico en artes en la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Es un nombre bastante largo. Que es una escuela de arte que queda en Caracas, queda en el centro, en Parque Carabobo, cerca de la plaza. Es un edificio súper gigante que muchas personas lo ven y piensan que está abandonado, pero no. De hecho, esa es la escuela de arte. Y me gradué como técnico medio en artes visuales en la mención de arte puro o arte tradicional. Antes de pasar a hablar de cómo fue mi experiencia, me gustaría hablarles un poco de cómo es el pensum de la escuela. Obviamente, dentro de cualquier bachillerato en Venezuela tienes que ver materias obligatorias. De hecho, creo que en todo el mundo es así. En nuestro caso, las materias obligatorias que veíamos eran castellano y literatura, matemáticas, inglés, premilitar. Para los que no sepan, premilitar es una materia que se da en Venezuela para no tener que prestar servicio militar. Es decir, tú al ver esa materia en el bachillerato ya prestaste el servicio militar que tienes que hacer. De hecho, premilitar en la escuela de arte es algo bastante técnico, no es tan práctico, es bastante chill. A mi clase, por ejemplo, nunca nos pusieron a hacer orden cerrado. En cambio, yo sé que en otros colegios sí lo hacen. Es bastante relajado, no es algo que dé mucho dolor de cabeza, la verdad. Obviamente también dan historia de Venezuela y también dan educación física. Tienes que hacer deporte, no te escapas de esa. A pesar de que existan 3 menciones, 3 opciones que puedes elegir: arte puro, artes gráficas y artes de fuego, existen algunas materias que también son obligatorias en absolutamente todas las menciones. Una de estas es dibujo analítico. En dibujo analítico te enseñan a dibujar. Lo que te enseñan en esa materia es a construir objetos al dibujar por formas, te enseñan perspectiva, te enseñan ángulos, te enseñan proporción, te enseñan todas esas cosas para que puedas dibujar bien, son bases del dibujo. Otra materia que también es obligatoria es historia del arte contemporáneo, expresionismo, impresionismo, surrealismo, todo lo que es a partir del siglo XIX, más o menos, toda esa historia la tienes que aprender. Y también te dan otra materia muy buena y muy importante que se llama elementos de expresión, donde te enseñan principalmente composición, que es algo súper importante a la hora de realizar una obra de arte. Esa de hecho es una de las materias donde más tarea y más trabajo tienes que hacer, por mucho. Ahora pasemos a las clases dependiendo de la mención que elijas. En esta escuela tienes que empezar obligatoriamente desde el 4º año. Puedes empezar un poco antes porque ya integraron 2º, 3er año, pero obligatoriamente tienes que empezar en 4º. Entonces, si entras en 5º, tienes que repetir 4º porque sí o sí tienes que ver todo desde el principio. Y al entrar tienes 3 menciones para elegir. La primera y la más popular de todas, la que casi todo el mundo elige, es artes gráficas, donde te dan fotografía, diseño y grabado. La segunda más elegida, que es la que yo estudié, es arte puro o arte tradicional. En esta te dan dibujo exploratorio, pintura y escultura. Y la última es artes de fuego. Esa es la menos popular de todas. De hecho, hubo un año en que nada más habían 4 personas en total de toda la escuela en artes de fuego. Y en esta te dan cerámica, te dan vitrales. Es súper divertida, pero no es la más práctica. Obviamente no les puedo hablar en detalle de lo que dan en fotografía, en diseño, en grabado, en todas esas materias porque yo no elegí esas menciones, pero sí les puedo hablar un poco en detalle en qué fue lo que vimos en pintura, escultura y dibujo exploratorio. En dibujo exploratorio lo que usualmente solemos hacer es dibujar objetos, dibujar naturalezas muertas
en distintas técnicas. Te enseña a dibujar en carboncillo, en sanguina, en tinta china. También le metimos un poco al guache, pese a que guache entra en la parte de pintura, pero también lo vimos en esa clase bastante. También te enseña a dibujar a lápiz, como no, te enseñan claroscuros, te enseñan proporciones. En fin, toda la parte del dibujo que no te dan en dibujo analítico te la dan en esta materia. En las clases de pintura es exactamente lo mismo, pero con pintura. Te enseñan todas las técnicas de pintura. Siempre empiezan por pastel, luego por acuarela, luego por guache. Luego te dan un poco de técnicas mixtas con lo que ya viste. Posteriormente te dan acrílico y luego óleo. Y desgraciadamente en escultura no puedo hablar con mucho detalle, mucha profundidad, porque apenas vimos clases de escultura. Debido a toda la situación del país, esto es algo que prácticamente ningún bachillerato se salva, y más la Cristóbal Rojas, que es un bachillerato público. Entonces durante muchísimo tiempo no tuvimos profesor de escultura, entonces no pude aprender tanto como hubiese aprendido si lo hubiera tenido desde el principio. En escultura, por lo menos nosotros, lo único que vimos fue madera, yeso y técnicas mixtas con metales. Eso también lo hicimos un montón. Estas materias que acabo de mencionar son completamente prácticas, es llegar a la clase y ponerte a pintar. Estas son las clases que tienes que ver obligatoriamente tanto en cuarto como en quinto año. Ahora, todo lo que les acabo de decir demuestra que sí, en los bachilleratos de arte vemos demasiadas materias, hay demasiadas materias, solemos ver más horas que en un bachillerato normal. Con respecto a los horarios, son jodidos. Los horarios en la escuela de arte son súper jodidos. Por lo menos en el primer año que estuve ahí, tuve días en los que entraba a las 7 de la mañana a la escuela y salía a las 5 de la tarde. Tenía que estar literalmente todo el día en la escuela, pero esto no me suponía ningún problema. Esto no era algo tan tedioso gracias a que esa escuela no tiene ninguna similitud con los bachilleratos promedios de Venezuela. De hecho, no se parecen absolutamente nada. Solemos tener pausas de 10-15 minutos entre cada materia y de 12 a 1 tenemos una pausa de 1 hora para que podamos almorzar, salir de la escuela, poder ir a nuestras casas si vivíamos cerca. Yo vivía súper lejos, entonces nunca me regresaba a mi casa. Y es súper relajado. De hecho, no sientes ni siquiera que estás en un bachillerato, sientes que estás en una universidad, ya de plano. Otra cosa que me gusta mucho de la escuela de arte es que es completamente laica, no es religiosa. Desgraciadamente, la mayoría de las escuelas en Venezuela son religiosas. Difícilmente puedes conseguir una que no lo sea. Entonces, si te mudas a esta escuela, ten por hecho que puedes tener la religión que quieras o no tener religión. Nadie te va a juzgar por eso, ni nadie se va a meter contigo por eso. No te van a imponer a creer en nada lo que no quieras creer. Otra cosa que me gusta mucho y que la diferencia de la mayoría de los colegios es que no teníamos que hacer actos cívicos ningún día en las mañanas. En mi primer colegio en el que yo estuve, que era religioso, teníamos que cantar el himno nacional todos los días y rezar todas las mañanas. Era bastante disciplinado, bastante estricto. En la escuela de arte no es así, nunca hicimos ningún tipo de acto cívico. Simplemente es ir a ver tus clases y ya está. Otra cosa que amo, chicos, en serio amo de la escuela de arte es que no tienen reglas de apariencia. Y eso se agradece y se adora. Una de las cosas que más me saca la piedra en los bachilleratos venezolanos es que ponen un montón de reglas ridículas y absurdas de apariencias. No te puedes teñir el cabello, no puedes usar accesorios, no puedes usar zapatos que no sean negros, no puedes usar medias que no sean blancas. Si eres un chico no te puedes dejar el cabello largo. O sea, un montón de reglas estúpidas. En la Cristóbal Rojas no existe ninguna regla de apariencia y la única regla que te ponen es que tienes que usar uniforme, que es el mismo uniforme que usan en todos lados, un pantalón de colegio. No se pueden con exigencias, cualquier pantalón de colegio, incluso si es más pegado lo puedes usar. De hecho habían veces que nos dejaban entrar en jeans, pero eso lo cambiaron luego. Tienes que usar sí o sí zapatos negros y tienes que usar la chemise o la camisa del colegio con el logo de la escuela. Eso es todo. Puedes usar el suéter que quieras, te puedes teñir el cabello. Si eres un chico te puedes dejar el cabello hasta la cintura y hacerte dreadlocks. De hecho yo tenía varios compañeros que tenían tatuajes, dreadlocks, modificaciones corporales de todo tipo y era súper chill, no existen reglas con respecto a eso. De hecho, lo primero que hice cuando comencé a estudiar allá fue teñirme el cabello arriba de morado y abajo de azul. Tenía muchísimo tiempo queriendo usar colores fantasías y bueno, ahí comenzó la historia de cómo me destrocé el cabello con tintes. Ok, volviendo al tema del pensum y de las clases, todas estas que acabo de decir son las que verías tanto en el primero como en el segundo año de la escuela, es decir, en cuarto y quinto año de bachillerato. Recordemos que esta es una escuela técnica y tiene un año extra, que es el sexto año, y este año es completamente distinto a los anteriores porque es el año de las pasantías y las prácticas. Durante el sexto año solamente vemos dos materias. Una es análisis plástico, que básicamente se trata de aprender a analizar obras, aprender a hacer el análisis completo de una obra. Y también nos dan otra materia que se llama Introducción a la Estética, donde te hablan un poco también de historia del arte, también te hablan un poco de filosofía y también te hablan sobre estética en general, sobre dónde proviene la estética, qué es la estética, qué es estético. Todo eso. Muchos deben pensar que clases un día a la semana es algo súper fácil, pero no, no es fácil porque tienes que hacer 40 horas de labor social, de servicio comunitario para poder graduarte y también tienes que hacer 480 horas exactas de pasantías. Las pasantías son la mejor forma de palpar un poco el campo laboral
de entender cómo funciona todo, de entender de qué puedes trabajar. Estas se suelen hacer en diferentes casas culturales o dentro de empresas incluso, depende mucho de todos lados. Algunas veces son pagas, otras veces no. A mi parecer todas deberían ser pagas porque al final del día tú estás trabajando e independientemente que lo haces para la escuela, sigues trabajando, deberían pagarte. La mayoría de mis compañeros de hecho hicieron pasantías en casas culturales, hicieron pasantías en museos, en galerías. Otros lo hicieron trabajando en talleres de artistas, ayudando a los artistas a crear sus obras y aprendiendo de ellos. En mi caso tuve una mala experiencia con las pasantías, pero no porque en sí me fuera mal en ellas, sino porque tuve una experiencia que me hizo tener que salir del país por 3 meses por emergencia. Tuve un problema bastante grande a principios del 2016, que me estaban amenazando de secuestro, habían publicado la dirección de mi casa en internet. En fin, algo súper horrible que obviamente viviendo en Venezuela te cagas encima literalmente. Hablé un poquito más de esa experiencia en otro video que hice hablando de mis experiencias con el AMPA en Venezuela. Entonces durante la temporada donde se suponía que yo tenía que hacer todas esas horas de pasantía, tuve que salir del país y quedarme un tiempo en Miami en casa de mi mejor amiga. Estaba en Estados Unidos y obviamente no me pude permitir hacer todas esas horas de pasantía porque no tenía cómo, literalmente tuve que irme por emergencia. Debido a esta situación hablamos en la escuela, yo terminé cursando 6º año por internet, me mandaban las tareas por correo electrónico, yo las hacía y las mandaba y a punta de eso me evaluaron. Y con respecto a las pasantías, resolví, afortunadamente pude contar las horas que estaba viendo en clase de dibujo con un profesor y también tuve la suerte de que en Miami había un artista plástico que es amigo de mi mamá que me permitió hacer algunas horas en su taller. Obviamente no completé 480 horas, sin embargo me las firmaron todas, pero no lo hice porque no quisiera, lo hice porque no tenía posibilidad, o sea, literalmente tuve que salir del país de emergencia. Lo mío fue un caso bastante particular, pero si no estás en una situación similar a la mía, obviamente tienes que hacer tus 480 horas y es mejor así, no le deseo a nadie estar en esa situación que yo estuve, en lo más mínimo. Una vez regresé a Venezuela tuve que presentar lo que sería en otros bachilleratos la tesis. En nuestro caso teníamos que hacer un trabajo hablando sobre qué aprendimos en nuestras pasantías, qué hicimos, cómo trabajamos, qué conocimientos aplicamos de la escuela. En fin, un montón de cosas y tenemos que hacer un trabajo escrito que tenía aproximadamente 25 páginas y hacer una exposición oral con material de apoyo hecho en PowerPoint porque sí, pues ¿quién no hace eso? Una vez presentas ese trabajo ya terminaste el año y si te fue bien, ¡te graduaste! ¡Uy! Eres técnico medio en artes visuales. Para concluir este video quiero dar mi opinión sincera sobre la escuela de arte. Fueron los mejores años de mi vida. Fueron los años que más feliz me sentí, que más disfruté. No hay nada como estudiar lo que te gusta desde el bachillerato, de verdad, eso es algo maravilloso, algo que todas las personas que quieren estudiar arte deberían permitirse. Yo la pasé muy bien, tengo anécdotas súper buenas, hice muchos amigos, aprendí un montón, pero también hay que ser un poco críticos y dentro de la escuela existen muchos problemas. Pero son problemas que más que nada se deben a la situación del país, al hecho de que es una escuela pública y saben que las escuelas públicas están súper descuidadas por parte del gobierno. Esto no es ni de lejos culpa de los docentes o los profesores que hay ahí, allí hay profesores realmente muy buenos, el que me dio dibujo analítico en primer año fue lo mejor, la que da elementos de expresión en artes gráficas es excelente y es súper mega exigente. Es súper exigente. Es una escuela donde la verdad yo no he visto problemas de bullying a diferencia de otras escuelas, casi todo el mundo se lleva bien porque realmente somos como todos los raritos metidos en una escuela. Hay una cosa que me molestaba bastante de allá, que es que muchas personas no se iban a estudiar arte, se iban porque los habían expulsado de otros colegios y en la escuela no existe prueba de admisión y también por ser escuela pública están obligados por ley a aceptar a prácticamente todo el mundo, así que no se preocupen con la admisión, lo más probable es que si intentan entrar, entren. Y también habían otras personas que se iban por arte porque pensaban que era fácil, porque era el camino fácil y terminaban repitiendo y repitiendo y repitiendo años, reprobando todas las materias, les iba bastante mal porque entraban sin estar apasionados por lo que estaban haciendo. Yo la verdad sí recomiendo entrar a esta escuela para estudiar arte si estás en Caracas. Va a hacer que tu bachillerato sea muchísimo más ameno, la vas a pasar bien, vas a aprender un montón de cosas que luego te pueden ser útiles para la universidad o si no quieres hacer universidad igual te son útiles si te quieres dedicar al arte. No vayas pensando que va a ser fácil porque realmente no lo es, requiere su trabajo. Como dije, hay muchas personas que repetían año por creer que era fácil y no echarle bolas. Y sí, básicamente esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video y que si fue así me dejen un like, lo agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo. También se pueden suscribir para más videos como este, subo videos todas las semanas, entre 1 y 3 videos dependiendo de cómo esté de tiempo. Y también activen las notificaciones en el botón de la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba nuevo video. También tengo redes sociales, tengo Instagram, Twitter y Facebook, voy a dejar todas por acá para que me sigan, estemos en contacto por ahí. Gracias por ver mis videos, los quiero muchísimo. Adiós.